Shalom Obraja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Devarim, Shabbat Hazon. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han sumado, a quienes se van a sumar en el recorrido de nuestro encuentro semanal con nuestro libro Ale Shur y con nuestro autor destacado, Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja. Estamos en un Shabbat, diríamos, de inflexión, un Shabbat en el cual obviamente nos invita la tradición de Israel a poder ubicarnos y poder sentir que estas 3 semanas que nos conducen indefectiblemente a Tisha B'Av nuevamente, a un encuentro no con el pasado, como estudiábamos ayer con el rabino de Slonim, con tanta brillantez, si me permiten la expresión, sino que Tisha B'Av nos lleva a un encuentro con el presente. Pero no solamente por el presente, este tiempo que nos toca vivir en estos últimos 10 meses, que realmente hemos percibido lo que es un Tisha B'Av casi en persona, sino fundamentalmente por aquello que dijeron nuestros Tabim, que toda generación en la cual en sus días no se construyó el Bet HaMikdash es como si se hubiera destruido el Bet HaMikdash. Y por lo tanto, nuestro dolor, nuestro duelo, nuestro sentido de lo que representa el desconsuelo, no es, como decía el rabino de Slonim, una cuestión ligada al pasado, sino también una cuestión ligada y fundamentalmente al presente. Por eso este Shabbat es como que nos muestra un, una suerte de viraje hacia lo que es la semana. Cuando termine Shabbat y que es el comienzo de una semana, esta semana también tiene nombre propio, Shavua Shehal Bo. Increíblemente, la fuerza que tiene Tisha B'Av y la fuerza que tiene el tiempo de Ben Hametzarim, el tiempo desde el 17 de Tamuz en adelante, es toda una denominación nueva, toda una nueva realidad que nos corresponde a nosotros descubrir, entender, volver a pasar y que nunca van a ser 3 semanas comunes, sino que son 3 semanas excepcionales. Así como son excepcionales las palabras de sus profetas, Jeremías, Isaías particularmente, y por sobre todas las cosas, Isaías, que estamos hoy en este Shabbat Kodesh participando de esa realidad dolorosa, terrible, compleja, pero que cuando uno puede estudiarla estará, como lo sugiero, como intentamos hacerlo, a lo largo de alguna reflexión, ya sea en nuestro Darje Noam, por lo menos por la vía escrita, también entendemos que la Haftará es un recurso de el llamado hacia la intención, hacia el corazón, hacia el poder verdaderamente modificar estas instancias. Muy bien, y nada mejor bueno, que volver a nuestro volver donde estamos analizando desde la semana que pasó un concepto muy caro a lo que es la tradición normativa del pueblo de Israel y que se llama Emunat Jajamim, la fe que despierta obviamente la tradición rabínica y que es el tema de Emunat Jajamim, un tema muy fuerte en todo lo que representa el componente ideológico, si lo podríamos llamar así, de lo que es el Am Israel y todo lo que es la fe de Israel. Nosotros estudiamos, y repito como introducción, para que no terminamos este tema, que este mundo en el cual vivimos, fue creado de acuerdo a la concepción de la Sagrada Torá y de los Jajamim y Me'ayin. Quiere decir, de la nada, Akadosh Baruj Hu creó el todo. Eso se define en el Midrash con el nombre de Koach A y Yuli, como el nombre del mes. Pero más que nada, esa fuerza, ese poder, esa potencia inicial donde están encerrados allí todos los creados y toda la creación y todo el resultado de sus, eh, eh, ¿cómo se
dice, Corotehem, sus desarrollos, perdón, hasta el final de todos los días. Lo equiparaba prácticamente con el concepto de ese huevo cigoto que representa eventualmente el inicio de la vida. Cuando el óvulo y el espermatozoide se reúnen, dos células que se fusionan en una, y esa célula única llamada huevo cigoto representa la total, el Koach HaYuli, quiere decir esa potencia totalizadora en la cual obviamente se encuentra todo el desarrollo ulterior de la vida del ser humano, de una criatura, de un embrión. Todo, de todo, cada uno y uno de los creados, hasta el final de los días. Por lo tanto, decía el Rab, todo lo que fue creado en los restantes días de Bereshit fue solamente sacar meakoach el apoal, quiere decir sacar de la potencia a la acción todo lo que estaba encerrado en esa fuerza iniciática, en ese potencial iniciático que lo llamamos Koach HaYuli. Cuando decimos Koach HaYuli, estamos hablando eventualmente de esa fuerza natural, de esa potencia, más que una fuerza que todo lo contiene. Y entonces, todos los sucesos, todos los hechos del mundo después de los 6 días de la creación, no es sino la forma de poder sacar hacia la acción de la potencia, de la latencia, llamámoslo así, a la acción de lo que estaba encerrado en ellos. Y así lo explica también el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que lo inspira al Rab Volve a hablar de ello. El otro punto que trabajábamos era Matan Torah, en la entrega de la Torah. Aquí el Rab Volve habla de dos pilares que se llaman Maaseh Bereshit por un lado y Matan Torah por el otro. Estas son las dos columnas que habrán de sostener y habrán de sostenerme como persona de fe. El Matan Torah es una suerte de Maaseh Bereshit, una obra de la creación, pero del mundo de la Torah. Así como el mundo, nos dicen los rabinos, si se acuerdan, fue creado con 10 alocuciones. Cuando Kadosh Baruj Hu creó este mundo, dice la Torah, Vayomer Elohim Yehi Or, y dijo Elohim que sea la luz. Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamayim, Vihim Abdil Bemaim Demaim, y que dijo Dios que sea el firmamento entre las Pirkia Shamayim, el firmamento de los cielos, y que separe las aguas entre ellas. Todo esto son Ma'amarot. Así entendieron los Jajamim y nos lo pusieron de manifiesto, donde en el Pirkei Avot, precisamente en el capítulo último, en el capítulo quinto, perdón, donde el último capítulo de Pirkei Avot, por lo menos el oficial, dice Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Quiere decir, con 10 alocuciones fue creado este mundo. Y entonces también el mundo de la Torá, dice el Rab, fue creado también con 10 Maamarot, pero nada más que se llama Aseret HaDiberot, Vaidaber Hashem, Eta Devarim Haele. Y habló Hashem, de ahí nace el concepto de Diber, y Diber significa este concepto de la palabra dicha, la palabra transmitida. Por lo tanto, el primero de estos Diber, así se llaman Aseret HaDiberot, y entonces llamamos individualmente cada uno un Diber. Anojí, que dijo Kadosh Baruj Hu, Anojí Hashem me lo queja, ese Anojí, nos decía el Rab Volve, para poder cerrar un poquitito este resumen, representa ese Koach Ayuli, esa potencia totalizadora, donde se encuentran todas las restantes Diberot, todas las demás alocuciones de Kadosh Baruj Hu, Ubeaseret Diberot, y en los 10 mandamientos están incluidos todo lo que se habrá de revelar en el futuro mundo de la Torá, tanto en la Torá Shebichtav, la Torá escrita, como la Torá Shebealpeh, la Torá oral. Es más, nos dice entonces el Midrash Tanjumá, Amar Rabbi Yitzhak, Af ma she'anevi'im atidim leitnabot, kulam kibelu me'ar Sinai. El Midrash va mucho más lejos. No solamente habla de la Torah escrita y de la Torah oral, sino dice Rabbi Yitzhak en el Midrash Tanjumá
todo aquello que los Nevi'im, cada uno de los profetas, habrá de profetizar sobre Israel, también viene del Sinai. Hasta aquí habíamos llegado. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que hay un punto de partida. Y vuelve nuevamente el Rab a decirnos, en la obra de la creación, Maaseh Bereshit, fueron terminados en potencia todos los creados y todas las leyes de la naturaleza. Pero la vitalidad, la hayut, la vida en sí del mundo y de todos los creados, se renueva a cada instante e instante, y el Todopoderoso, con su bondad, renueva todos los días, siempre la obra de la creación. Esto lo decimos en la tefila de la mañana, ¿no es cierto? Mehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. El Todopoderoso renueva siempre y hace descender aquí, a nuestro mundo, hacia nosotros, esa plenitud de la vida sobre cada uno y uno de sus habitantes. Esta ashpa'ah, esta influencia realmente vital que Kadosh Baruj Hu le imprime, dice, Einá nichlelet bekoach hayut. Esta vitalidad, esta vida que Kadosh Baruj Hu le imprime a la humanidad, no está incluida en esa potencia iniciática que creó este mundo, porque y Hine kol rega berrega briyah hadashah yesh me'ayin, porque ella representa a cada instante una creación completamente nueva de la nada. Así pasa lo mismo con la Sagrada Torá. ¿Qué quiere decir? Todo lo que un Talmid Vatik, todo lo que un alumno sabio, anciano, entrado en años, Atid Lehadesh, dice lo que una persona vamos a escuchar como un hidush de tal rabino, de tal otro, de tal sabio, de tal otro, dice Kvar Galum de hacer Adiberun. Ya lo que vamos a escuchar, comillas, nuevo, ya está incluido todo eso en ese núcleo original que es los 10 mandamientos. Pero la vitalidad espiritual, la vida espiritual del mundo de la Torá, no deja de ser un shefa, esa plenitud, esa abundancia que desciende cada día de nuevo sobre la persona de Israel, unida a la sagrada Torá. Por lo tanto, dice, las nebuot, las profecías, fueron incluidas todas también en los 10 mandamientos. Y todo lo que habrá de renovarse, de decirse nuevo en la sabiduría de la Torá, también. Pero hay algo que no está ahí. Ahayuta ruhanit shel haneviim ve'achacham. Esa vitalidad espiritual de los sabios y de los profetas es una influencia directa del Boreo Olam, del Kadosh Baruj Hu, porque Kadosh Baruj Hu renueva a cada instante como si fuera todo nuevamente de la nada, que surge de la nada. Uit baraj jonen adat tamid. Cada día rezamos 3 veces, con excepción de Shabbat, por supuesto, la cuarta brajá de nuestra amidad. Atajonen le Adam da'a, umelamed le enosh bina. No le está enseñando al Yehudi. El Yehudi nichlal betoch Adam, nichlal betoch enosh. El Yehudi no es aquí el sujeto. El Yehudi está incluido en la dimensión de lo que es Adam, en lo que es Enosh. Atajonen le Adam da, Kadosh Baruj Hu, le decimos, le pedimos, le agradecemos en estas bendiciones primeras que nacen de la individualidad del ser humano individual y único. Tú le concedes al hombre Atajonen le Adam da, el conocimiento. Umelamed le Enosh bina, y les enseñas al ser humano, Adam y Enosh. Aquí son 2 dimensiones diferentes, pero que en última instancia todas recaen en la condición humana, cada una desde una perspectiva diferencial, no hay ninguna duda. Adam es toda la figura que prácticamente está delineada a la imagen y semejanza de Hashem. Enosh ya tiene que ver con otra figura de lo humano,
un tanto más distante de esa perfección. Acuérdense solamente que Enosh fue el hijo de Shet, fue el hijo del tercer hijo de Adán y Jabá, una vez que Hebel había muerto, si lo pueden recordar. Cuando nace la generación de Enosh, que es el nombre que le pone su papá, Shet, a ese hijo que nació, uno diría, bueno, no es nada más que Alagüenim, porque Enosh representa la condición humana de per se, inspirada bajo la presencia divina. La Sagrada Torah nos deja allí con una pregunta. Az ujal likro beshem Hashem. Entonces, muchos de ustedes van a leer la traducción que la generación de Enosh, que es la cuarta generación de este mundo, después de Shet, que es obviamente bueno, la tercera generación en realidad, no la cuarta, Adam, Jabá, Shet, Enosh. Lo que pasa es que tomé a Caín en el medio también, pero fue la generación anterior. Y este es descendencia de un nuevo hijo. Entonces, Azuhal Likro Beshem Hashem. Entonces se comenzó con qué? Ujal, Likro Beshem Hashem. Entonces, uno podría ser un concepto realmente feliz, en donde que en la época de Noé parece ser que toda la humanidad se volcó definitivamente hacia la fe en un solo Dios. Mientras que Rashi es menos optimista, dice que Ujal no tiene que ver con el comienzo de nada, sino con el sentido de Ujal, Halal, Lejalel. Lejalel, ¿qué quiere decir? Lejalel es profanar. Quiere decir que con Enosh nace, obviamente, toda esta desviación de la humanidad hacia una cuestión dolorosa que representa la idolatría. Por lo tanto, nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Atajonen le Adam Da'at, tú le concedes a la persona el conocimiento, siempre. Umelamed le Enosh Binah. Y aquí nos dice Rab, no solamente al ser humano, sino enseñas la Torah a su pueblo Israel. Nosotros bendecimos esa braja, Melamed Torah le amó Israel. Lo decimos en las tefilot pequeñas de la mañana. Por lo tanto, tengamos en cuenta esta doble dimensión, creación y Torah, el mundo de la creación y el mundo de la Torah. Dice Rab entonces, cerrando su introducción, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Como sabemos, así principia nuestra Torah, en el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Hayukan shtei beriot yesh me'ayin. Aquí tenemos dos tipos de creaciones, de las que consideramos creaciones de la nada. De la nada, eso se llama en latín ex nihilo, como les expliqué la semana pasada. La concepción del mundo latino, cristiano también, y griego, es que ex nihilo nihilum est. Quiere decir que de la nada, nada sale. Toda la concepción de Am Israel es del Jajamim, es que toda la creación es Yesh Me'ai. Porque para los griegos, este mundo es un mundo llamado Kadmon. Kadmon significa un mundo anterior. Y si el mundo es anterior, Dios lo permita, entonces quiere decir que hay algo anterior a Dios. Y nosotros decimos que Dios, cantamos en el Igdal, Kadmon lechol davar asher nivra rishon ben reshit la reshito. Lo conocemos bien. Apliquemos un poquitito las melodías, los himnos que cantamos en Shabbat a lo que es el cómo forjar la emuná. Kadmon lechol davar asher nivra. Kadmon es Kodem. Está antes que nada, lechol davar, de todo asher nivra, de todo lo creado. Rishon, él es primero, en Reshit, y esa condición de ser primero, en Reshit que Reshit. No podemos decir que es el primero de algo, no, tampoco. Akadosh Baruj Hu es único, por eso es en Reshit la Reshitó, porque si no, no hay comienzo para su ser primero. Y entonces esa creación nos enseña, el Rab Volve nos dice, Kan, tenemos dos creaciones de la nada. Zoshel Hashamayim Bekoach Hayuli, esa de los cielos, con esa fuerza, con esa potencia inicial de lo que representa la creación del cielo.
Besoshel Haaretz bekoach hayuli sheni. Y luego de la tierra, con esa otra vez potencia totalizadora en segundo lugar. Y desde esas dos potencias se conformaron todos los cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que se halla en el planeta Tierra. De esta forma es que fueron creados también en Matan Torah, en la entrega de la Torah, el paralelo, creación, Matan Torah, creación. En el momento de la entrega de la Torah se crearon dos fuerzas. Una en el aspecto Shamaim Ba'aretz, quiere decir cielo y tierra, que es esa fuerza iniciática, esa potencia iniciática, ese núcleo básico de la creación, de todo lo que habrá de revelarse en todas las ramas de la Torá, pero también esa fuerza, esa potencia iniciática de Kabbalat Kol Mashiatit de Igalot, de poder entender y de poder recibir sobre nosotros todo lo que se habrá de revelar por medio del pueblo de Dios en cada generación y en cada circunstancia. Por lo tanto, dice el Rab, la invitación ahora es Nitzvonen Akshav, nos invita ahora a ver esas dos potencias Bezeh Harbe, una detrás de la otra. En síntesis, el mundo fue creado, dice la fuerza del Midrash y los Jajamim, por lo que se llama Koach Ayuli. Koach Ayuli la tradujimos como una potencia totalizadora. Yuli, en este caso, es un concepto que lo van a encontrar también en la filosofía, no hay ninguna duda. ¿Lo que quiere decir esa fuerza potencializadora? Esa fuerza potencial no significa algo material. Para nosotros, para poder entenderlo, les expliqué, es cuando el huevo o cigoto, Ay, mamá. que es el origen de cada uno de nosotros está formado de la misma manera. Todos, obviamente, es la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Y esa fecundación forma un huevo o cigoto, quiere decir esa célula única, de dos, una, que contiene dentro de sí toda la información. Ahora, trasladen esto no al mundo material, sino al mundo del pensamiento. Esa es la fuerza, la potencia totalizadora. Akadosh Baruj Hu instaló, cuando creó este mundo y cuando entregó la Torá, una fuerza totalizadora, una potencia totalizadora, para que podamos ver todo el desarrollo de este mundo y para que podamos ver todo el desarrollo de la Sagrada Torá, hasta lo que va a enseñar el último de los Jajamim. Esto, lo que hoy los Jajamim enseñan, ya fue dicho a Moshe en el Sinaí. Y a partir de entonces, de esa creación, con dos fuerzas, con dos potencias totalizadoras, cielo y tierra, también en la Torá hay dos fuerzas, potencias totalizadoras, Entonces que no, no, no necesita que no yo cabe mínimo. duda, que no cabe duda que nosotros necesitamos entonces entender cómo se relaciona todo este mundo de la Torá y de la creación. Mi Sinaí, dice el Rebbe, desde el monte Sinaí salió de allí, nació de allí una cadena ininterrumpida, de aquellos que son Mosrim u Mekablim, de aquellos que Moser entrega y Mekabel recibe de la Torá, y de esa Kabbalah u Masoret, Moshe Kibel Torah Misinai, recuerdan, Moshe recibió la Torah Misinai u Mesara de Yoshua, ahí tenemos el concepto de Kabbalah y Masoret. Estamos hablando aquí de recibir, no de otra cosa. Masore, de transmitir. Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la entregó a Yoshua. Sepamos solamente que esa Torá de la cual habla el Pirkei Avot está hablando de la Torá oral. Porque la Torá escrita explícitamente nos va a decir el libro de Devarim, Baitaná el Leviim. La entregó a los Leviim, que son los encargados de poder enseñarla, transmitirla y, por supuesto, mantenerla en el seno del Am Israel
desde siempre, como los maestros de Am Israel. Ahora bien, desde el Sinai salió esa cadena ininterrumpida de receptores y dadores de la Torá que se continúa hasta el día de hoy. Los sabios y los profetas de cada generación, Shimshu et kodmim lahem kol tzorkam, quiere decir, sirvieron a sus anteriores, quiere decir, a los que estaban antes de ellos. Servir significa desde la perspectiva espiritual, y recibieron de ellos los caminos y los fundamentos de la Torá y de la profecía en toda su completitud e integridad. Ateijan, pregunta el Rab, ¿hasta dónde llega el secreto íntimo de la Kabbalah? Nohan lirot bidivre Rambam. ¿Hasta dónde llega ese secreto de esa Kabbalah? Kabbalah representa, vuelvo a repetir, esta interacción de recibir y de dar. Lo podremos entender, dice, en las palabras de Maimónides en su libro, respecto a Sanedrín, Aleph. Dice, Ejad Beit Din Gadol Beejad Sanedrín Ketaná. Ya se trata de un Beit Din Gadol, quiere decir de 120 miembros, o Sanedrín Ketaná. Un Sanedrín Ketaná son 71 miembros. O Beit Din Shel Shlosha, o también un tribunal rabínico. Se necesita que uno de ellos sea una persona samuj mipi samuj. ¿Saben lo que es samuj mipi samuj? Que esa persona recibió esa semijá de alguien que ya previamente había sido samuj. O sea, la fuerza de la Kabbalah y del Mesoret es cuando nosotros, por eso se llama el título rabínico, para que entiendan, se llama semijá. No es un diploma, es la semijá. ¿Qué significa semijá? Que tú recibís una educación de alguien samuj, y que cuando tú tenés que transmitir eso, también tenés que ser alguien samuj. Samuj en el sentido que ha sido ordenado desde esa manera, recibiendo una tradición que nos precede miles de años. Entonces, tanto uno del Bet Adin Gadol, 120 miembros, Sanedrín Kataná, 71 miembros, Beit Din Shel Shlosha, de 3, tiene que ser una persona Mehem Samuj Mipi Samuj. Moshe Rabenu, ¿qué hizo? Samach et Yehoshua. Samach apoyó, quiere decir, autorizó con toda su fuerza a Yehoshua con su mano. Por eso que dice la Torá, Vaismoch et yadav alav vaisabeu, y apoyó sus manos sobre él y le ordenó. Estudiamos en Perashat Pinechas. Lo mismo también los 70 ancianos, Moshe Rabenu, los 70 ancianos que acompañaron a Moisés en el camino del desierto, Moshe Rabenu Sammeham, quiere decir los ordenó, Besharta Aleem Shechina, y a partir de que él obviamente pudo de ordenar a esos sabios, inmediatamente reposó sobre ellos la Shejina. Beotan Zekenim Samhu Leacherim Beacherim Leacherim, y a partir de esos ancianos ordenaron a otros y los otros a los otros. Esta es la cadena de lo que se llama la semijá. Es muy interesante porque todo esto significa que uno no solamente tiene que saber qué estudiaste y qué sabes, sino que en la tradición del Am Israel creo que lo más importante es con quién estudiaste, quién te enseñó. De ahí nace el valor de la autoridad. Nace del maestro que te enseñó a ti, no solamente del maestro que te enseña, sino del anterior, de dónde recibió esa Torah. Y eso es maravilloso. El Rambam dice, Rab Volve, Zecher Tzadik Libraja, el Rambam nos revela aquí el tema de la semijá. Semijá es, perdonen la traducción, como una ordenación, porque eso es ordenar a alguien. Ordenar a alguien, no ordenarle que haga algo, sino darle, transferirle autoridad. Ahí vamos a llamarlo a la semijá como una transferencia de autoridad, si me lo permiten. Entonces nos dice, el Rambam nos revela aquí el sentido de la semijá. Sheamasmich
Ishra et Shejina la Musfat. Quiere decir que, ¿saben lo que es transferir la autoridad? Es Masmij et Shejina. Es como que Ilu, podríamos decir, colocar la presencia divina sobre el ordenado, el transferido. Kigam et Shejina kiblu bemamad Har Sinai, porque también la Shejina, eventualmente, ¿qué significa? ¿Es como una disciplina? No entiendo. No una disciplina. Estamos hablando aquí de una transferencia de contenido y de acción. Y el Rambam agrega que esa transferencia representa fundamentalmente todo lo que es un escenario sumamente interesante que tiene que ver con hacer imponer, reposar la Shejinah en la vida de la persona, en la vida de esa persona. Porque esa Shejinah todo el mundo la recibió en el momento que estuvimos en el Har Sinai. H.I.D.I.M. será miyad miyad de yad mamash. A tal punto que esa Shejinah fue como entregada posteriormente de mano en mano, de una persona a otra. Bien, gracias. Entonces, es muy interesante todo esto porque esto es lo que genera la autoridad. Lo que genera la autoridad no es el poder, es el saber. Y el saber no es el saber acumulativo que tiene la persona, sino fundamentalmente de quién lo recibió. Y para nosotros es fundamental. Siempre que podemos, ¿no? Cumplir con el mandato rabínico que dice, Veayu aineja root oreja, y que tus ojos estén viendo a tus maestros. ¿A qué se refiere? Si, como les conté y les dije muchas veces, ya no tenemos a veces la posibilidad de ver a nuestros maestros porque han partido de este mundo. ¿Cómo hago yo para ver a mis maestros? En Buenos Aires, por lo menos. Aquí, Baruch Hashem en Israel, que hasta 120 años morí Rabbi Eliyahu, Adayan, Eliyahu Bergel, que a Kadosh Baruj Hu le dé largos y buenos años de vida. Por cierto, lo puedo ver siempre. Pero los Rafanim no se refieren a la mirada física, porque si no, ¿qué hago con mis Rafanim que me dedicaron tanto de sus años y sus buenas horas a educarme en Buenos Aires, en Argentina? Entonces, de ayuda ineja robotes poreja es que en el momento que el alumno de ellos tiene que resolver una ecuación, como nos pasa a lo largo de toda la vida, cuando asumimos algún rol rabínico, cuando tenés que resolver una realidad, entonces en ese momento dice, y que tus ojos miren a tus maestros. ¿Qué significa mirar al maestro? Significa, bueno, pensar en ese momento, no mirarlo a él, que no está, sino pensar cómo hubiera actuado mi maestro en este caso, cómo hubiera respondido, no porque la alajá sea subjetiva, sino porque uno cuando estudia la alajá debe aprender, mejor dicho, debe aprender no solamente lo prohibido o lo permitido, sino también como fuimos educados en el mundo sefaradí, Koach de Etera, la fuerza de Eter, quiere decir, la fuerza de la alajá pasa fundamentalmente por tratar de visualizar que podemos llegar a acceder a una realidad diferente mirando todo el contexto de la cosa. Por supuesto, prohibir es muy fácil. Todo el mundo sabe prohibir. Decir que sí a todo, también todo el mundo sabe. Pero poder discernir eventualmente en circunstancias que no son idénticas, ahora llega un ayuno, y bueno, hay circunstancias que no son idénticas para todas las personas. No estoy hablando de personas solamente enfermas, sino personas que están pasando por alguna realidad particular en la cual, bueno, se impone que sí se haga o que no se haga. Pero bueno, este es el sentido de la semija. Nos dice el Rab Volve sobre esta shalshelet, sobre esta cadena ininterrumpida de los sabios de la Torá, es sobre la cual nosotros nos apoyamos con una certeza absoluta. Dice el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, siglo XII, כי לא נעיד אחד כל חכמי התורה בכל הדורות, לא, פרדון, כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל.
El Rambán dice, porque nosotros no vamos a prestar un testimonio falso a nuestros hijos y no les habremos de hacer herederos de palabras que son vanas y vacías. Muy fuerte. Nosotros no transmitimos cosas que simplemente son vacías y que no transmitimos mentiras a nuestros hijos. Dice, Afejad Mikol Chachmei Torah, ninguno de los sabios de la Torah en todas las generaciones ha sido cuestionado o ha sido sospechoso de mentir, desde la mentira. A Hafetz Chaim, Be'achazon Ish, Hafetz Chaim, el Chazon Ish, el Rab de Karelitz, el Gaón de Vilna, el Rab Chaim de Bolojin, a Mechaber es Maran Yosef Karo, Haramar, Rabbi Moshe Isserles, Harambam, Maimónides, Ramban, Nachmanides, Rab Saadia Gaón, Rab Hai Gaón, y más adelante nos dio una decena de nombres. El Rab Volve. Nosotros sabemos claramente, con una claridad absoluta, que Amasoret Shelaem Emet, que esa Masoret de ellos, esa transmisión de estos Jajamim es verdad. El Ramban escribió Ramban con N, Nachmanides, escribió cuando explica la palabra Totafot, hablando de los tefilim, Be'ayul Totafot ben Aineja, todos sabemos que se refiere a los tefilim aquí, de la cabeza. ¿Qué escribe Ramban en su explicación? Amar Totafot de lo amar Totefet. Dijo la Torah en plural Totafot, señales frontales, y no dijo Totefet, frontal. Babur Shem Batim Rabin. ¿Saben por qué? Dice Ramban. Porque los tefilín de la cabeza, el tefilín del Rosh, está dividido en 4 compartimentos, no uno solo, como el del brazo. Por lo tanto, son varios compartimentos, así como recibimos su forma, la forma de los tefilín, ¿de dónde viene? La Torah no dice cómo son los tefilín. La recibimos de nuestros sagrados patriarcas, que vieron a los Nevi'im Akatponim, Osim Kach ad Moshe Rabbeinu. Dice Meabot, perdón, no de los patriarcas, de los sagrados padres que vieron a los profetas antiguos hacen así hasta Moshe Rabbeinu. ¿De dónde viene la forma de los definir? Alajale Moshe Sinai. Desde allí es que nosotros lo sabemos. ¿Quién lo va a cuestionar? Por lo tanto, dice, miraron los tefilim de Yeshayahu Naví y de Shemuel Naví, y los ancianos vieron los tefilim de Yoshua y de Moshe Rabbeinu, y de esto nosotros sabemos hasta este día cuál es la forma de los tefilim. ¿A ustedes les parece ya? ¿Se dan cuenta lo que representa esto que es Masoret? En Lanu Safek, no tenemos duda alguna, que Ashma'ateta, que todo lo que es el mundo de la halajá, Veha Agadata, y todo lo que corresponde al mundo del relato popular, Agadá, estuvieron incluidas en Matan Torah, en el momento de la Torah. Nosotros nos esforzamos mucho en poder descender a las profundidades de la Shema'atata, de la halajá, y sabemos que en ella es donde se manifiesta con claridad la voluntad de Hashem en cada aspecto y en cada detalle. Kama Peamim, varias veces fue dicho en la Gemara, Amar Mar, y dijo Mar, y escribe en Midrash Tanjuma, que cada vez que la Gemara dice Amar Mar, es la intención es Akadosh Baruj Hu. Increíble, increíble. El Todopoderoso participa de estas discusiones terrenales. Es maravilloso poder entender todo esto, poder ser parte de toda esta tradición. Es realmente único. Nosotros nos esforzamos por entender, dice Rapolve, todas las discusiones, los disensos, las mahloket entre los Tanaim, entre los sabios de la Mishnah, los Emoraim, los sabios de la Gemara, y sabemos que Elu Baelu, como sabemos que
Tanto las palabras de uno como de otro son palabras del Dios viviente. Todo tema, todo aspecto puede ser visto desde muchísimos puntos de vista. Y todas las ideas, desde el punto de vista diferentes, son verdaderas. Porque el hombre es un ser creado de imagen y semejanza y tiene razón, no me cabe ninguna duda. Pero esa razón representa que se hace y se deja escuchar. Dice el Rab, para cerrar esta primera parte, porque es mucho más largo, Kodesh HaKodashim Shel HaShema'atata y Alajá Pesuká. Si ustedes quieren tener una expresión con respecto a lo que es el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado de la Shema'atata, la palabra Shema'atata viene de aquello que uno escucha, de la oralidad, el corazón, el, el recinto más sagrado de lo sagrado es la alajá expuesta. Alajá pesuká es la alajá transmitida con tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, como lo explica Maran Shulchan Aruch. Ve a Ma'alá a Elioná Belimur, mientras que el nivel más excelso del estudio es Le Azuke Shematata Aliva de Ilja. Quiere decir que el nivel mayor que se alcanza en el estudio es poder llegar a qué? A poder deducir de esa repercusión de la tradición oral, llevarla a dónde? A una alajá definitiva. Ustedes quiero que entiendan que cuando el Rab, el Jajam, llegó después de tanto, como lo veo, lo aprendo de mi maestro, el Rab Averge, lo mencioné hace antes. Cada vez que lo voy a visitar, ya tiene un libro nuevo que sacó. ¿De qué? De She'elot y Teshuvot, de responsa. Eso es Azúcar y Shema'atata aliba de. Eso es la capacidad que tiene el posek como él, de que ante las preguntas que recibe, se dedica a responder una tras una y después salen sus libros. Así, esos libros, 13 lleva hoy, que tenga larga vida, son lo que representa el corazón del estudio. El corazón del estudio es poder llegar a la alajá pesuká. La alajá pesuká es lo que debo hacer. Ahora miren qué lindo sería, y así lo aprendemos por lo menos del Rab Melamed en su obra Perimé Alajá, cómo desarrollamos la alajá. El Rab Obadia, Zichrono Libraja, Zecher Tzadik Libraja, Rab Obadia Yosef, Alaba Shalom, tiene ese desarrollo que cada Shabbat nosotros planteamos algunos de sus temas, de sus alajot tan importantes en nuestro Darje Noam. Léanlo, se van a dar cuenta de dónde viene la alajá. La alajá no dice, hay que hacer esto y se terminó. Los primeros jajamín pensaron así, los segundos pensaron así, luego vinieron los poskim y dijeron así, y él cita a los poskim de hace 500 años como aquellos de hace 50 años. Y en última instancia me traen luego lo que es, por último, la deducción. Dice el Rav, y termino, lo kol mi sheposeka alajot notel ataraz. No todo aquel sabio que es aquella persona que poseka alajot, que llega a establecer cómo es y cómo debe entenderse el alajá, puede llevarse esta corona. Y esto es muy interesante porque no hay ninguna duda de que si bien todo esto parece ser un mundo apasionante, no todos logran llegar a esa corona, esa atará que vamos a tratar de entender después cuando prosigamos con este estudio de este tema intenso que tiene que ver con la semijá, la kabbalá, el masoret, todo lo que tiene que ver, no entiendan mal la palabra kabbalá, lekabel quiere decir recibir y transmitir. Al final de cuentas, esa impronta es la impronta que nos acompaña desde el Har Sinai hasta el día de hoy. Y en eso estamos, y eso estábamos buscando, que podamos realmente de Gadel Banim Ubne Banim, Jajamim, Un Bonim, que podamos ver crecer a los hijos y a los nietos, Jajamim, Un Bonim. Quiere decir que sean sabios, pero también entendidos. Quiere decir que también tengan la fuerza de la deducción propia y fundamentalmente
que tengamos el mérito de verlos a ellos crecer en este camino maravilloso de lo que es la Sagrada Torah. Esperemos tener un Shabbat en paz y tranquilo, con Besorot Tovot, y que Akadosh Baruj Hu, como decimos, Hashem Oz le Amoiten, que Akadosh Baruj Hu dé fuerzas a su pueblo, la fuerza de la unidad ante todo y por sobre todo. Adonai Yevarej et Amo Shalom, que el Todopoderoso bendiga a su pueblo con la paz. Amén, ve amén. Esperemos siempre que tengamos las mejores noticias. Gracias a ustedes, no a mí, por compartir esta hora del mediodía, de la tarde, de la mañana para muchos que están entrando en esta hora. Y les pido disculpas que ya empezamos hace 45 minutos y es el tiempo de despedirnos. Muchas gracias a todos. Tizkuru Shanim Rabot, Neimot Betovot, Shabbat Shalom, Umeborah. ¿Qué dice?